¿Cómo son tus experiencias religiosas? Conversamos sobre la experiencia religiosa del avivamiento entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la experiencia religiosa del llamado avivamiento dentro de algunos grupos cristianos. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece enlaces a los recursos que facilitan hoy nuestro tema. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Suscríbete hoy mismo. Hoy consideramos la experiencia religiosa del avivamiento, una experiencia que es relativamente reciente y que no se da en todos los grupos cristianos. En estos días recibimos la noticia, a través de la revista norteamericana Christianity Today, de uno de esos avivamientos en el seminario metodista Asbury. Y lo primero, Guillermo y Elsa, que me viene a la mente es lo extraño que es de que ocurran estos movimientos de avivamiento espiritual en un mundo contemporáneo, neopagano, materialista y muy hedonista. Yo pienso que es raro fundamentalmente porque asociamos el estudio, el hecho de pasarse 4 años, 2 años, lo que sea, en una universidad tiene que ver con educación, con formación, casi siempre de un punto de vista, vamos a llamarle neutral, casi que me atrevería a decir secular. Entonces hablar de avivamiento, que es una palabra que es muy querida, muy respetada y muy deseada por un sector de la cristiandad o de los cristianos, yo creo que está muy alejada de lo que uno podría pensar es una universidad. Y parece ser también que históricamente estos avivamientos cuando se han dado después de muchos años de estar alejados de Dios, ¿verdad? Como grupos enteros de no estar poniéndolo a Dios como prioridad en sus vidas y pienso yo que es algo que debemos de manejar con cautela, la definición de avivamiento, cuando se está dando algún movimiento espiritual en el grupo de personas, ¿verdad? Deseos de orar, deseos de adorar a Dios. Sí, de hecho yo creo, Elsa, que habría que empezar considerando qué es el avivamiento y si existe el avivamiento. Si vamos a la Biblia los encontramos principalmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De una nación a la que se le había dado un sistema religioso del cual se había separado eventualmente y que ocasionalmente alguien descubría un rollo, descubría un libro, descubría algún artefacto o venía algún profeta y llamaba la atención al hecho de que se habían desviado. En el Nuevo Testamento, sin embargo, no encontramos avivamiento, encontramos el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Nuevos valores son presentados y los aceptas o los dejas. Es decir, en el Nuevo Testamento no hablamos de avivamiento, hablamos de conversión. No deja de ser interesante, sin embargo, el hecho de que este artículo al que hace mención la revista Christianity Today está hablando acerca de un servicio religioso, vamos a llamarle relativamente normal. Y de pronto, en la parte ya final, comienzan a cantar nuevamente, pero no quieren terminar. Y entonces siguen cantando y la cosa se sale de todos los canales y viene la madrugada y se van renovando los estudiantes y quieren seguir y seguir. Y yo creo honestamente que aquí hay una conexión muy interesante entre lo que a veces pasa en algunos círculos académicos, pero también religiosos, en donde la gente quiere sentir y recibir algo más ante la vacuidad, y fíjense la palabra que voy a usar para que la busquen en el diccionario, la vacuidad de la situación que estamos viviendo en donde no hay contenido, donde no hay mensaje, donde no hay algo que realmente valga la pena. Alguno de nuestros amigos que quizás pertenece a alguna tradición religiosa cristiana, pentecostal, carismática, neopentecostal, pueden decir, yo en mi iglesia tengo avivamiento cada domingo. Pero el avivamiento, una de las características que vemos en el Antiguo Testamento es que hay una profunda transformación social, económica, política, la ética de la gente se redirecciona en otro sentido, de alguna manera. Es decir, que el avivamiento, si vamos a la fuente, a la Biblia,
no es simplemente un estado emocional de alteración momentáneo que pudiera durar días o unas semanas, pero realmente un acto radical de reorientación de toda la vida, en cada ámbito de la vida. Alguien escribió un artículo muy interesante con respecto a este avivamiento, en donde él se imagina a Jesucristo, ¿verdad?, apareciendo en medio de esta reunión de los que están experimentando el avivamiento, y entonces les dice: me parece muy interesante lo que ustedes están viviendo, pero ahora cuando termine esto, quiero que vayan a auxiliar a los enfermos, a los necesitados, a los que están pasando necesidad. Quiero que vayan por los caminos a ver si encuentran a alguien que necesite una ayuda en este mismo momento. Quiero que ustedes realmente expresen en sus acciones aquello que han vivido intensamente en su espíritu. Es decir, el pequeño artículo termina diciendo que cuando Jesucristo termina de hablar y exhortar a los que estaban ahí, dice: unos pocos le siguieron y la mayoría se olvidó del mensaje, porque realmente ya había terminado el momento ese tan especial que habían estado viviendo. Y yo creo que esa es la consecuencia lógica de un, entre comillas, avivamiento. ¿Cómo la gente va a comenzar a actuar a partir de ahora? Gerson lo ha dicho, que tiene que haber una acción ética, una cuestión que se traduce en las acciones de las personas. El Christian Post publicó una editorial, ¿no?, con un contribuidor que se llama Samuel Sey. Este señor Sey se convirtió él precisamente cuando era joven en un avivamiento, entre comillas, el cual años después él se dio cuenta de que no era tal avivamiento. Él lo menciona como un falso avivamiento, como un avivamiento religioso, sí, pero que era manipulador, ¿no? Entonces, este señor procede con cautela para llamar al avivamiento que está ocurriendo en Asbury en estos momentos, avivamiento del Espíritu Santo. Entonces dice: de esto no podremos saber si fue o no en realidad obra del Espíritu Santo hasta meses después, para ver los resultados y los cambios de vida y cómo está afectando, ¿verdad?, más allá de la comunidad de la universidad en sí. Sin embargo, a pesar de estas palabras de cautela, el autor Samuel Sey dice que a pesar de que ciertos movimientos religiosos no sean necesariamente del Espíritu Santo, aún a pesar de eso, Dios puede utilizar cada cosa para el beneficio, la obra de Dios y la bendición de seres humanos. Exactamente, yo creo que hay un valor en todo eso. Ustedes, por ejemplo, Elsa y Guillermo, como evangélicos, entendíamos muy bien el concepto del cristianismo nominal. El cristiano o la cristiana, que justamente por vivir en un entorno cultural de la cristiandad, desde pequeño ha sido condicionado a creer que efectivamente él o ella son cristianos y son de nombre, cuya ética, cuyo corazón, cuya mentalidad, cuya orientación en la vida está muy alejada de las intenciones de Dios para cada uno de ellos. Y yo creo que quizás ese es el punto de partida para entender estos movimientos que no se dan tanto en nuestros países, porque en nuestros países cuando hay un movimiento así decimos que la gente se ha convertido, punto. Tienes razón, sí. ¿Verdad? Decimos, ha habido una gran y masiva conversión de personas, pero en el contexto de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de países que han impuesto una forma religiosa, incluso a nivel estatal. Hablamos de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia Luterana de Alemania, en Estados Unidos el evangelicalismo, en este caso un metodismo de esta universidad que también provee una base teológica importante para entender lo que está pasando, ¿verdad? Entonces creo que aquí es donde está, no es desmeritar de que en Ashbury ha pasado algo, de que hay jóvenes que están entendiendo por primera vez el Evangelio y que se están entregando a esas propuestas de Cristo, pero ¿será un avivamiento o será una conversión de un cristianismo nominal? Tienes toda la razón, que muchas veces en realidad, en vez de ser, si es un movimiento del Espíritu, en realidad es un movimiento a la conversión, ¿verdad? A ser cristianos por primera vez, a ser regenerados por primera vez. Sin embargo, también me acuerdo en el último libro de la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis, cuando a una de las 7 iglesias se le reclama, ¿verdad?, el haberse alejado de su primer amor. Y se les está llamando a que regresen a ese primer amor. Creo que en el fondo, ¿verdad?, en el núcleo de estos movimientos que se llaman avivamientos, son movimientos a regresar a ese primer amor.
Que Dios los utilice para convertir a muchos, creo que lo vemos en realidad, es lo que muchas veces sucede, ¿verdad? Pero sí también existe bíblicamente esa invitación a regresar al primer amor. Es cierto, y quizás deberíamos hablar de eso. ¿Cómo se ve esa vuelta al primer amor? ¿En qué consiste eso? Está hablando precisamente de volver a regresar a ese momento o a esa etapa de la vida cuando por primera vez nos dimos cuenta de que nosotros no somos el centro de nuestra vida, de que Dios es y debe ser el centro de nuestra vida. Como en ese primer amor, en esa atracción que existe en la pareja cuando se están conociendo, y el deseo es insaciable prácticamente de querer conocer a la otra persona, de querer estar con él o con ella y estar con ellos y comer con ellos y platicar y contarles lo nuestro y que nos cuenten lo de ellos. Ese es el primer amor. Lo que sucede es que Elsa ha puesto quizá la base para entender un poco esto de un recomenzar en la vida cristiana. A mí me da la impresión que, como todas las experiencias, la religiosa también es una experiencia en la cual la persona puede caer en la rutina, puede caer en el acostumbramiento, y entonces lo que sucede es que después las cosas se hacen porque siempre se han hecho así, porque se sigue una liturgia, porque se sigue una forma, y pensamos que eso es, en síntesis, lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere, y nos sentimos relativamente satisfechos. Pero el punto no es ese. El punto es que junto con un recomenzar en esto de la relación con Dios, lo que uno entiende que son las cosas éticas, los valores, los principios que enseña el cristianismo, se requiere ahora de una acción. La persona necesita necesariamente amar al prójimo, entender al prójimo e ir a la ayuda de ese prójimo que a lo mejor está o estaba tan necesitado como nosotros. Para mí el primer amor y el segundo amor y el tercer amor tienen que ver, en primer lugar, con entender quién uno es, por qué está haciendo las cosas que está haciendo, e inmediatamente tiene que traducirse eso en un accionar hacia este mundo necesitado que estamos viviendo, en donde las noticias de todos los días nos indican que hay una labor para hacer de todos nosotros hacia esta cuestión que estamos viviendo y que se traduce en inmigrantes que quedan a la vera del camino, en gente que ha perdido sus casas y que no tienen refugio, en gente que está pasando hambre en países tan ricos como lo son los industrializados, como los Estados Unidos, la Europa llamada del oeste. Es decir, si el cristianismo, el de los estudiantes de la Universidad de Asbury y el de las iglesias nuestras, en donde buscamos un segundo amor, porque el primer amor a lo mejor se ha agotado, no es capaz de traducirse en acciones prácticas en donde podamos, por ejemplo, compartir lo que tenemos, no lo que nos falta, sino lo que tenemos. Entonces, nuestro cristianismo puede ser tan falso y puede ser tan vacío que en realidad se trata nada más que, como lo puso un cantante popular, es solamente una experiencia religiosa. Y por supuesto queremos invitarte a que explores más de la posibilidad de esta transformación radical de todo el ser por medio de la conversión, tal como la ofrece Jesucristo y la presentan los evangelios. Por supuesto, no descartamos la necesidad para algunos de nosotros de renovar esos antiguos compromisos y recuperar esa pasión por la fe cristiana que nos mantiene activos en el mundo. Y por supuesto queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña a este programa para mantener viva esta conversación. Ahí te ofrecemos una conversación extendida en mayor detalle, recursos adicionales y sobre todo la posibilidad de conectarte con nosotros y continuar este tema haciéndonos llegar tu opinión. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. No te pierdas nuestras conversaciones, suscríbete hoy mismo. Y por supuesto agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Guillermo y Elsa por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.